Gloria al Señor. Que Dios le bendiga a la amada iglesia. Puede ocupar su asiento, hermano, en esta preciosa hora donde, como decía nuestro hermano, el fueguito del Espíritu Santo nos está alentando. Gloria al Señor. Qué bueno el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que el hermano compartía esa palabra, no que Él no lo iba a dejar solo, no iba a dejar huérfano, sino que el Señor iba a mandar al Consolador, ¿no? Dice, a otro Consolador. Y decir que había uno y que después iba a venir otro. Amén, gloria al Señor. Qué importante, hermano, es entender que el Espíritu Santo hace la función de la tercera persona de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Por eso Él utiliza un pronombre. Eso se le ha dado un atributo personal. Porque el Espíritu Santo puede hablar. Amén. Dice que estaban orando, después de haber orado y ayunado los apóstoles, el Espíritu de Dios habló y dijo, escogedme a estos dos para la obra misionera. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Amén. Por eso es muy importante leer la Biblia con detención. A veces nosotros, bueno, los pentecostales nos emocionamos. Con tal fuego el Espíritu de Dios, ¿quién nos emociona? ¿Quién? Gloria al Señor. Es lindo, a mí me gusta, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dice que cuando vino por primera vez la manifestación completa del Espíritu Santo y permanente, porque el Espíritu Santo estaba desde el principio. En el principio, dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Así como en esta noche se está moviendo en este lugar. Gloria sea el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios hace obras tremendas, hermano. Gloria al Señor. Él transforma la vida, los corazones. Él muda al hombre de un estado al otro. Aleluya. Él hace a los locos ser cuerdos. O más bien dicho, a los cuerdos ser locos. Aleluya. Había una vez un predicador allí, como en algunos casos le van a decir a ustedes loco, loca, predicando sobre una tarima. ¿Conocen lo que es una tarima? Una así de madera, esa que donde se ponen las bolsas de cemento, los ladrillos. Y tenía una plataforma el predicador y estaba predicando con toda su fuerza y hablando de Jesús. Y pasó una persona por allá y dijo, mira ese loco, está solo ahí gritando, dice, como un loco. Y estaba una señora con sus niñas de la mano, era la esposa y su hija, estaban escuchando y apoyando. Qué bueno cuando las esposas nos apoyan, hermano. Gloria al Señor. Amén. Y nosotros los esposos también, para que ella pueda seguir adelante sirviendo a Dios. Y le dice, mira ese loco que está ahí gritando, dice. Y le dice la señora, pues déjalo que siga siendo loco. Porque antes cuando estaba cuerdo, él llegaba de la cantina borracho y me pegaba. Y maltrataba a sus hijos. Pero ahora déjalo que siga loco, porque ahora ya no me pega más. Bendita la locura del Evangelio. Bendita la locura de la predicación. Aleluya. Y qué bueno que todos sean locos, aleluya, pero por Cristo, por su palabra. Gloria a Dios. Por eso dije que a los cuerdos Dios les hace ser locos. Gloria al Señor. ¿Amén? Pero si eso es ser loco, hermano, yo quiero estar más loco todavía. Gloria al Señor. Dijo Pablo, toleradme un poquito de esta locura. Amén. Aunque no vamos a hablar de eso. Allí Pablo le pegó una sortada a los hermanos. Gloria al Señor. Pero yo no le vine a sortar hoy. Yo le vine a predicar la palabra de Dios. Por eso usted tiene su pastor, usted tiene su obrero aquí. Gloria al Señor. Que yo creo que los hermanos le hablan de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Pero si Dios da, hermano, gloria al Señor. Yo sé que a los hermanos les gusta la palabra. Amén. Porque lo que nos alimenta es la palabra de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo que la filosofía hueca no aprovechan para nada, más bien acarrean disputas necias. Amén. Y hay tantas disputas acerca de que si Jesús era Dios, solamente era el Hijo, y cuántas cosas, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice Juan 1, y este Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, dice el apóstol, y vimos su gloria, gloria como la de los unigénito Hijo de Dios. Aleluya, porque él era lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad, levantaba a los muertos, levantaba a los paralíticos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo me gozaba, hermano, casi más que predico lo que el hermano estaba leyendo. Porque esa fue la primera predicación
Yo le contaba, perdóneme el entusiasmo, la emoción. Porque cuando siento gente que somos medio del mismo palo, me emociono. Gloria a Dios, pero me entiende usted, por favor, y perdóneme la osadía en esta tarde. Gloria al Señor. Nosotros comenzamos allí haciendo culto después de 6, 7 años que el pastor había orado por un lugar allí en San Francisco Solano. Quiero ser un poquito ético también porque queda mal que no presente la iglesia. La iglesia no es tan importante el nombre. La iglesia es la iglesia de Cristo, como lo son ustedes. Amén. Algunos dicen, yo pertenezco al pastor. No, yo no pertenezco a ningún pastor, yo pertenezco a Cristo. Amén. Congrego y estoy sujeto a un pastor que Dios puso. Pero yo pertenezco a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Usted le pertenece al hermano Darío. No sé quién encargaba que el hermano. ¿No? Usted le pertenece a Cristo. Cristo murió por usted. Y si un día ellos se equivocan, se apartan, usted siga adelante porque Cristo le llamó. Amén. Por eso hoy suceden tantos problemas en las iglesias porque la gente va mirando a los hombres. Y después pecó y después adulteró y la iglesia se van al mundo y nos sigue mal los hermanos. Usted tiene que ir por Cristo. Aleluya. No venga solo por los panes y los peces. Como en una oportunidad el Señor dijo, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen por los panes y los peces. La gente viene por lo que puede recibir y Dios en amor y misericordia, Él da. Pero usted enamórese de Jesús en esta tarde. Amén. Porque cuando venga la lucha y las pruebas, si usted está enamorado de Jesús, usted no le va a dejar. Porque cuando está enamorado, yo estoy enamorado de mi esposa. No es que yo me enamoré una vez, estoy enamorado. Y hay luchas y dificultades, pero como estoy enamorado, seguimos para adelante. Gloria al Señor. Los que están enamorados me entienden en esta noche. Gloria al Señor, los hermanos que están enamorados. Amén. Ellos están enamorados de su esposo, de su esposa. Decía un hermano, yo me casé enamorado y ahora estoy enamoradísimo. Gloria al Señor, qué bueno. Gloria al Señor. Y yo ya aquí tengo mi esposa presente, así que no, si hablo algo de más, cuando llegue a la casa me va a corregir. Gloria al Señor. Amén, pero hablo con libertad, porque lo que somos en la casa tenemos que ser al púlpito también. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, y allí, hermano, nosotros pertenecemos, como digo, a la iglesia Comunidad Cristiana Evangélica Pentecostal. Es el nombre que tiene, bien largo. Gloria al Señor. Pero el pastor, después de haber orado un par de años allí, se abrió una puerta en San Francisco Solano, el lugar donde nosotros congregamos y estamos trabajando junto al evangelista que es mi padre, en este caso es mi padre. Y bueno, yo y mi esposa estábamos en cargo de los jóvenes, trabajando ella en la escuelita. Ahora está allí en pausa, digamos, el tema de la escuelita, porque nosotros hacíamos culto en un lugar donde nos habían prestado cuando comenzamos. Y por el tema de la pandemia, los hijos de la señora que nos daba el lugar, la hermana, porque es una hermana, que Dios también le libertó de la muerte, ya estaba internada en el loquero Moyano. No sé si conocen alguno el Moyano. El loquero es donde va la gente que no está cuerda, que está mal. Y bueno, y ella no podía dormir en la casa. Yo lo vi, corría por la calle, ella andaba así mal por la calle, atormentada, y Dios le libertó. ¡Gloria! Y después de libertarle el Señor, ella se bautizó, comenzó a congregar, y bueno, y ella nos prestó un garage para hacer culto. ¡Aleluya! Y comenzamos a hacer culto. Bueno, los hijos eran inconversos, vino esto, lo de la pandemia, como dice algún hermano, lo de la pandemia, gloria al Señor. Al buen entendedor, pocas palabras, gloria al Señor. Y bueno, y el que no, Lola, dice el pastor por ahí. Gloria al Señor. Pero hicimos culto por un tiempo y bueno, y como los hijos eran inconversos por el tema de la pandemia, no querían que hagamos porque tenían miedo. Y bueno, y nosotros abrimos la puerta de mi casa. Yo y mi esposa tenemos un lugarcito casi así de este largo más o menos. Hermano Darío conoce porque fue a predicar allá la palabra. Y el hermano Darío nos dio dura, así que esta noche me ha de quitar. Gloria al Señor. Nada, hermano, gloria al Señor. Lo que dice que vino a dar palo. Yo entiendo que la palabra de Dios no es palo. Es el pan del cielo. Es el maná de Dios. Amén. Los palos son para los perros. Gloria al Señor. Aleluya. Pero para los hijos de Dios, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria al Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Gloria, Padre. Y bueno, y entonces abrimos la puerta de mi hogar, mi esposa. Y bueno, y dormíamos en el piso y hacía un frío tremendo. Y yo y mi esposa, como no podíamos, pues teníamos una camita que
nosotros no teníamos pieza todavía, estamos armando la pieza, somos jóvenes todavía y aún en el matrimonio recién estamos cumpliendo 7 años. Y bueno, y hace 3 años que teníamos la casita y bueno, faltaba Dios bañito, faltaba la pieza, pero cuando nos quedamos sin la obra y dijimos, no vamos a dejar de hacer culto. Aleluya. Y pusimos nuestro hogar y comenzamos a hacer culto allí. Y bueno, y en medio de la pandemia se nos ocurrió hacer una campaña. Oh, gloria. Hicimos la campaña y en la campaña se convirtieron como 17 almas. Aleluya. Y se nos llenó la casa. Oh, bendito. Y ya no había lugar. A veces los hermanos quedaban parados y nos preocupábamos nosotros. Santo. Y gloria a Dios, hermano, por la victoria que solo lo hace el Señor. Eso, amén. Y bueno, nosotros nos costaba un poquito porque si iban los hermanos teníamos que entrar a la mesa, otra vez entrar a la silla, armar la cama de vuelta. Y un día me dice mi esposa, bueno, vamos a sacarle la parte esa de abajo de la cama, porque si no hay mucho trabajo armar y desarmar y ya nos quedamos con el colchón nomás. Y ahí dormíamos, gloria a Dios, no teníamos piso, no teníamos nada. Dios nos bendijo, luego pudimos poner los pisos, pudimos trabajar, revocar las paredes, un hermano nos regaló pintura y pintamos y hermoseamos para la gloria del Señor. Aleluya. Todo para la gloria de Dios. Y bueno, cuando nos quedó chico le dijimos, hermano, no podemos más, vamos a tener que hacer algo. Alquilamos, buscamos alquiler y por la pandemia nadie nos quería alquilar. Porque no se podía hacer conglomeración de personas, no se podía reunir mucha gente. Y entonces una sociedad de fomento nos abrió la puerta, ahí cerca, bueno, ahí no conoce todavía el hermano, y tiene que ir a conocer. Aleluya. Gloria al Señor. Y todos ustedes, ojalá puedan y Dios les ayude para poder llegar un día a conocer y a visitarnos, porque para nosotros va a ser una alegría, una honra poder recibirles, hermano. Y allí comenzamos a hacer los cultos en una sociedad de fomento, bueno, ya es un poquito más amplio, más grande. Y recuerdo que el primer día, hermano, el Señor puso esa palabra que compartió nuestro hermano en la apertura. Oh, gloria. Y yo hice más énfasis donde dice, y que los que creían se aumentaban, así como de hombres y de mujeres, y crecía en número. Aleluya. Y dice la Biblia, y yo decía a mi hermano que para que la gente pueda venir, nosotros tenemos que creer primero. Gloria. Porque nosotros a veces creemos que la gente de afuera crea, pero nosotros estamos dudando de lo que Dios puede hacer. Dios va a hacer cosas grandes. Este lugar va a quedar chiquito. Porque Dios, aleluya, tiene poder para hacer estas cosas. Y si no acá nos van a comprar un templo, un terreno, no sé, pero Dios va a hacer su obra. Porque la obra es de Dios. Bendito sea su nombre. Y mientras estaba predicando, el Señor me hacía hablar como si fuera que había, hermano, mucha gente. Y ese día no había tanto hermano. Y dice, hermano, vamos a creerle al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia allí, como decía el hermano, que los que creían se aumentaban. Y creo que por esa misma fe, hermano, los enfermos recibían los milagros. Porque la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Y esta gente comenzó a creer. Primero creían lo de adentro, porque para que haya milagros nosotros tenemos que creer. Porque, hermano, creer es tener fe. Y la fe, aleluya, no es por visión, no es por obra, perdón, es por la fe en Jesucristo. La fe es certeza, la fe es seguridad, es convicción. Y si usted cree el milagro va a suceder. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces oramos? Aleluya. Y cuando llegamos a la casa ya el milagro estaba hecho. Gloria al Señor. ¿No le ha pasado a usted? Poderoso Dios. Bendito sea el Señor. Y mientras estamos predicando, yo decía, hermano, el Señor tiene poder para resucitar los muertos. Bendito. Y yo nunca vi un muerto resucitado. Santo eres. Hasta ese momento. Aleluya. El Señor tiene poder y autoridad, porque allí dice la Biblia que, aleluya, Él los sanaba, los endemoniados se libertaban. Gloria al Señor. Y yo decía, hermano, el Señor tiene poder para hacer esto, pero vamos a creer. Y la iglesia comenzó a glorificar a Dios. Y el pequeño montoncito que había, hermano, en la presencia de Dios descendió. Y antes de terminar el culto, llegó un muchacho como de 17 o 19 años llorando. Aleluya. A grito, desesperadamente entró. Yo estaba predicando la palabra, vino y ya estaba terminando. Yo lo abracé y temblaba y lloraba. Gloria al Señor. Y le oro allí y un poco que se calmó y le pude preguntar qué te pasó. Y me dice, me morí. Oh, bendito Dios. Estaba en mi casa y puse la mano y me agarró. Él puso la mano en un calefón que tenía de chapa y quedó pegado. Oh, Señor. Y él dice que cuando él sintió el choque dentro de su cuerpo, él se vio su cuerpo pegado allí y él se veía desde una distancia, desde arriba, él podía divisar su cuerpo. Y yo le digo, esa era tu alma que se salió de tu cuerpo.
Pero mientras predicamos la iglesia de que Dios que predicamos tiene poder para sanar, para libertar, para resucitar los muertos, había uno que se estaba muriendo, pero el poder de Dios llegó a ese barrio y lo resucitó. Y llegó al culto para contar la gloria de Dios. Este Dios que le servimos hace milagros, hace maravillas, resucita a los muertos, sana a los enfermos, sana a los paralíticos, la vista de ciegos. La mansa aquí, Malaya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Levante su mano de gloria, porque Él está aquí, Él va a llenar este barrio. No es en vano que se han abierto estas puertas, porque Él hará obra maravillosa. Él salvará, Él libertará. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, la mansa aquí, Malaya, soja. Gloria al Señor, hay victoria en Jesús. Mientras estamos orando un domingo en la mañana, gloria al Señor, vino una hermana y se sentó allí adelante. Y la hermana tenía turno para la operación de sus ojos, tenía muy poca visión. Mientras oramos esa mañana, vino un hermano a compartir de allí de la iglesia Rey de Reyes, algunos hermanos conocen, y compartió una palabra y un versículo donde decía: cuando Dios obra. Santo Dios, aleluya. Y el hermano compartió ese versículo, cuando Dios obra. Santo eres. Y yo entendí que en esa mañana, como en esta noche, Dios está obrando. Y el hermano compartió la palabra cortita y se bajó de la plataforma. Y le digo, hermano, yo entiendo que por esa palabra Dios hoy va a hacer una obra. Gloria sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios obra, Él obra bien. Cuando Dios obra, Él sana. Él restaura las vidas. Él restaura los matrimonios. Él reprende a los demonios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y mientras estábamos hablando, el Espíritu de Dios me dio convicción y puse las manos sobre la hermana y le dije: reciba lo que Dios tiene para ti. No le dije lo que yo tengo, porque yo no tengo nada, pero el Dios que está aquí en esta noche tiene en abundancia para tu vida. Oh, gloria a Dios, porque por ahí hay gente que dice: reciba la doble porción, reciba el aceite fresco. No, no, el aceite de Dios siempre se mantiene igual, nunca envejece, su palabra no cambia. El Espíritu de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Oh, gloria a Dios. El Señor dice: venga a recibir aceite fresco, como si fuera que Él tiene, gloria al Señor. Y está más pobre que la prudente allí, que la insensata todavía, gloria al Señor, que no tenía nada. La otra por lo menos una reserva de vasija, la vasija tenía. Pero las insensatas se quedaron sin reserva, sin nada. Se le apagó la lámpara y ni la reserva tenía. Por lo menos que tengamos la reserva nosotros. Nosotros vamos a ir al nombre de Jesús. Esa reserva habla del avivamiento, hermano, o de la cosecha tardía que vendrá ante la venida de Cristo, hermano, porque representa que tiene que algo despertarnos para escuchar la voz de que Cristo viene. Porque ella dijo: se escucha una voz a la medianoche, un clamor: he aquí, viene el esposo. Salir a recibirle. ¡Oh, aleluya! Pero el que no tiene aceite, hermano, en la reserva no podrá salir a recibir al esposo. Ve aquí, le dijeron: nosotros no tenemos, usted conoce la palabra, dando un poquito de vuestra aceite. Y ellos le dijeron: no, vayan ustedes a comprar a los que venden, o sea que nos quedemos nosotros sin aceite. Gloria al nombre del Señor. Y cuando ellas fueron, vino el esposo, y cuando volvieron ya era tarde. Oh, muchos están así dormidos, ni siquiera reserva de la unción del aceite del Espíritu de Dios hay. Para que el Espíritu de Dios pueda estar en nosotros debe haber reserva, debe haber oración, debe haber santidad, debe haber ayuno, y el Espíritu de Dios nos va a mantener despiertos. Alabado sea Dios, porque era necesario el aceite para que la lámpara estuviera encendida. ¿Amén? Y según la tradición judía, no quiero hablar de eso, pero en esos momentos, en aquellos entonces, para que pudiera entrar a la boda, tenía que mantener la lámpara encendida, porque era una tipificación. No, algunos dicen, bueno, que ahí el Señor Jesús se casó con las 7. No, eso no. El Señor no se casó, eso es una boda celestial. ¿Amén? Una tipificación, o hermano, algo, aleluya, figurado, que el Señor será semejante. Ahí dice, no dice igual, ¿verdad? Entender, para que nosotros estemos preparados y que nuestras lámparas estén encendidas, porque los apagados no van con el Señor.
Porque los que están dormidos se tienen que despertar. Y aún si te hubiera muerto, el Señor dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esa mañana Dios obró en la vida de mi hermana. Y al otro día, hermano, la hermana llegó a la casa. O al segundo día, más o menos, porque al otro día, este era domingo, el lunes se fue al médico. Y el hermano dice, hermano, yo me tenía que operar de la vista, pero el domingo a la mañana el Señor me sanó. Porque el Dios que le servimos hace milagros, hace maravilla, hace prodigio. Y Él está en esta tarde para darnos victoria. Amén. Yo quiero brevemente compartir unos 2 o 3 versículos de la palabra de Dios y ya vamos a estar orando. No tengo nada para ver acá ahora, no sé, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. A ver si esto se apaga. 9:30 tendríamos que terminar, si no me equivoco. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Y si usted acostumbra a colocarse de pie, hágalo, por favor. El Señor Jesús enseñaba sentado también, así que no hay problema. Gloria al Señor. Pero vamos a hacerlo como los hermanos acostumbran, hermanos. Gracias, hermano. Gloria al Señor, porque mi celular se está apagando. Está como las insensatas. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, dice que las prudentes también se durmieron. Amén. Dice que tardándose el esposo cabecearon todas. Vio que el sueño es contagioso. Cuando hacemos vigilia, el hermano comienza a cabecear y el otro ya le quiere seguir. Y así en este tiempo en el sueño espiritual. Hay muchos que ya no oran. ¿Para qué ora tanto? ¿Para qué va a velar tanto? Y se está durmiendo. Pero que Dios tenga misericordia y que se despierte antes que sea tarde. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermano, en el libro de Mateo, vamos a compartir, perdón, el Evangelio, sí, de Mateo, dije bien, Mateo 17, hermano, gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios y ya luego vamos a estar orando en su presencia. Como dije, si usted acostumbra, hermano, así como lo hizo de pie, lo vamos a hacer. Alabado sea Dios. Quizás 3 versículos o un poquito más, pero ya vamos a terminar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Tratamos siempre de ser ordenado. El pastor a nosotros nos decía, cuando ustedes van a otro lugar y le dan para agradecer o para cantar, canten. No se ponga a cantar, contar testimonio y a predicar. Si yo me entero, lo disciplino. Así que nosotros íbamos a un lugar donde sabíamos que había hermanos que nos veían, sabíamos que le iba a contar al pastor, y si nosotros nos daban para cantar, cantábamos. Si nos daban para predicar, predicábamos. Porque a veces los hermanos hacemos eso. Pero cuando el Espíritu de Dios da, hay que darle la libertad. ¿Ven? Tampoco vamos a ser tan religiosos, gloria al Señor. Aleluya. Pero dice así la Biblia, capítulo 17, versículo 1. Si no ha encontrado, puede decir amén. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aleluya. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano, gloria al Señor. Y dice el Señor que al oír esto sus discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Amén. Porque cuando la presencia de Dios está, hermano, produce en nosotros temor. Esa palabra temor traducida al griego es respeto. Amén. Alabado sea Dios, es benevolencia a Dios, porque consideramos que estamos delante de alguien que todo lo puede. De alguien, hermano, que debe ser respetado, debe ser digno de gloria, digno de honra y de alabanza. Aunque Pedro se confundió un poco, vio Pedro siempre sobresaliente, apresurado, como muchas veces nosotros cometemos el error y somos apresurados para decir las cosas. Y Pedro dijo: Señor, quiere que te hagamos 3 enramadas, ¿no? La enramada se hacía según gloria al Señor, la tradición judía, para pasar el momento, para pasar el día, para darle atributo así a su ser, a la deidad a la cual ellos servían. Alabado sea Dios. Pero en este entonces
la voz de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Como diciendo, solo a Él es la gloria. Solo a Él es la alabanza. Solo a Él nosotros debemos adorarle. Solo delante de Él debemos postrarnos, delante de su bendita y gloriosa presencia. Amén. Y cuando ellos escucharon la voz, dice que se llenaron de temor y se postraron en el rostro delante del Señor. Porque cuando está la presencia de Dios, hasta el más duro se humilla. Hasta el más duro, hermano, tiene que reconocer su pecado, reconocer su error, reconocer, hermano, si quizás su hombría que hasta el momento había luchado. Porque muchas veces queremos luchar solo, queremos luchar sola, pero no luche solo, no luche sola. Debe dar a la gloria de Dios, debe dar a la presencia de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios le va a dar victoria en esta noche. Hay victoria en el Señor. Pero dice la Biblia, hermano, si bien en otro pasaje, nosotros, yo a veces hablo tranquilo para que los hermanos entiendan, pero como digo, a veces me emociono también, gloria al Señor, porque soy bien pentecostal, hasta los tuétanos del hueso. Gloria al Señor. Y allí, hermano, los tres libros que son conocidos como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relatan esta misma historia. Y Mateo y Marcos coinciden, y creo que es Lucas, si no me equivoco, él dice que él da el detalle como 8 días más o menos, dice. Pero aquí los dos evangelios, tanto Mateo como Marcos, dicen ellos que eran 6 días después. Después de que el Señor le había hablado de su muerte. Porque al decir después, o sea, está hablando de un suceso anterior o posterior al que había sucedido. Él había terminado de hablar de su muerte. Y en esa charla que él tuvo con sus discípulos dijo: hay algunos de los que están aquí que os digo que no morirán, sino más bien hasta no ver al Hijo del Hombre en su gloria, en su reino. Y entonces este fue el suceso. Hermanos, muchos dicen: el Señor Jesús se equivocó porque todos ellos murieron y todavía Él no vino. Pero esta manifestación que Él hizo, hermano, es la misma manifestación que habla el libro de Lucas 21, 28 en adelante, que veremos al Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria. Alabado sea Dios. Bueno, nosotros no le veremos porque nosotros ya estaremos con Él. Allí está hablando de la segunda venida, a donde todo ojo le verá y las naciones que le traicionaron, dicen, lamentarán. Esa es la segunda venida. Porque por ahí hay algunos que están confundiendo también, dicen no, que no hay arrebatamiento en la Biblia. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. A veces, hasta ahí nos equivocamos también a veces, ¿no? Seremos arrebatados, no nos dice eso, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y luego de ser transformados, seremos arrebatados por el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ya nosotros no estaremos con esto que van a ver cuando Él venga. Nosotros habremos sido arrebatados y vendremos con Él en gloria. Aleluya. Para reinar en Israel. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor aquí, al decirles eso, hermano, los llevó. Y ahí delante de ellos se cumplió esa palabra que le dijo: no gustará la muerte hasta ver la gloria de Dios o al Hijo del Hombre en la gloria de Dios. Y se cumplió la palabra. Porque Dios no miente. Amén. Gloria al Señor. Y dice que 6 días después. Y aquí habla de día. Y qué importante a veces nosotros tomamos como que no es nada. Pero hermano, nosotros tenemos que entender que Dios para cada uno de nosotros tiene un día señalado. Hubo un día en que llegó su palabra a nuestras vidas. Hubo un día en que el Espíritu de Dios descendió sobre su vida. Y usted que todavía no tiene la llenura del Espíritu Santo, este puede ser el día, esta puede ser la noche. Así que usted tiene que estar en comunión todos los días con el Señor, porque en cualquier momento a Él se le place mostrarse delante de su presencia, mostrarte su gloria. Es bueno venir con el corazón abierto, dispuesto a que en esta noche, Señor, me llene de tu presencia. En esta noche tú hables conmigo, y porque esta puede ser la noche que Dios te muestre su gloria. Por eso todos los días hay que estar en comunión con Él. Todos los días hay que arrepentirnos si hay algo que nosotros no estamos haciendo bien. Perdóname, Señor, porque yo quiero ver tu gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Y ellos vieron la gloria. Llegó un día para ellos.
el sexto día. Oh, aleluya. No sé exactamente qué día sería, pero llegó el día y ese fue el sexto día para ellos. Esta puede ser tu noche, este puede ser tu tiempo. No sé hace cuánto vienes orando por algo, estás luchando en tu matrimonio, pero este puede ser tu día, esta puede ser tu noche en que la gloria de Dios te dé la victoria. Oh, levante su mano y dé gloria al Señor, hermano. Aleluya. 6 días después. Precioso. Y me llama la atención que dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aleluya. Ahora, él tenía 3 discípulos nomás. ¿Cuántos tenía el Señor? 12. Amén. Y tomó a 3. Aleluya. Entonces aquí habla de 2 grupos, 2 clases de personas. Yo quiero estar en el grupo el que experimenta la gloria de Dios. Yo no sé cuál grupo usted quiere estar, pero yo quiero estar en el grupo de que experimenta la gloria de Dios. ¡Oh, aleluya! Yo quiero estar en el grupo de los separados, porque Él los tomó aparte y dice que los llevó a un monte alto. Yo quiero estar en la altura. Usted tiene que preocuparse de estar en la altura, en la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios ocurren cosas maravillosas. Hay milagros, hay prodigios, hay maravillas. Se siente la gloria de Dios, se siente la presencia de Dios. El Espíritu Santo le visita de día y de noche, en el culto, en la casa y en todo lugar donde usted se mueva. ¡Oh, gloria a Dios! El Espíritu Santo de Dios no tiene límite. Él no tiene un lugar específico donde se va a manifestar. Él se manifiesta donde hay un corazón abierto, donde hay una vida dispuesta, apartada para Dios. Allí se manifiesta la gloria de Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Cristo vive. Gloria a su nombre. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, Grande y poderoso. su hermano, y los llevó aparte. Esa palabra aparte habla de separación. Usted sabe que la palabra original en la palabra santo o santidad es separación. Santidad es separación, separado. No importa lo que los demás hagan en la iglesia. Usted no mire lo que el otro hace. Ah, pero si él se fue para allá y entonces quiere decir que se puede. No, no. Usted trate de que Dios le separe. Usted trate de estar en el grupo de los separados por Dios, de los elegidos por Dios. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Oh, gloria a Dios. Y en este tiempo se está notando la diferencia. Muchos fueron los llamados y pocos son los que están siendo escogidos para Dios, para hacer obras, para hacer tareas específicas, para luego estar en la gloria de Él. Pero yo quiero estar en ese grupo en el que vea la gloria de Dios. Aleluya. Hay días que quizá pareciera que no pasa nada, pero hay un día, para ellos un día, para usted también hay un día, para mí también hay un día en donde Dios va a manifestar su gloria. Hay culto que pareciera que nada pasa, pero de repente Dios comienza a orar, Dios comienza a elegir al apartado y comienza a derramar su presencia, a derramar su gloria, y comienzan a ocurrir milagros, maravillas, prodigios, señales, porque donde Él está, estas cosas suceden, hermano. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y los apartó. Gracias, Señor. Y qué tremendo hoy, cuánto está costando gente que tenga la convicción de servir a Dios y de no mirar a los demás, qué es lo que hacen los demás, sino personalmente, como decía nuestra hermana, enseguida, no, y que fulano, y que mengano, y que no, mira este cómo está, mira el otro. Amén. Y nosotros, Santo. gloria al Señor, ¿no? No nos miramos en el espejo, que es la palabra de Dios. Oh, aleluya. Alabado sea Dios. Yo no sé si esto oraba más, si esto, no sé cómo era el estatus de vida que tenía, pero por algo el Señor los escogió. Oh, amén. Porque Dios no se equivoca en la elección que hace. ¿Y sabe qué? Uno de ellos fue pastor, uno de ellos fue predicador y el otro fue un escritor tremendo. Gloria. Amén. El apóstol Pedro, hermano, gloria al Señor, es un gran hombre de Dios, el evangelista, podríamos así decirlo, de la iglesia primitiva. Amén. El primero en ponerse de pie allí, aleluya, en el Pentecostés, luego de la venida del Espíritu Santo, y predicar la palabra con una vehemencia tremenda, y Dios salvar las almas. Mire si Dios no tenía un propósito con ellos. Cuando Dios te llama, cuando Dios te aparta, es porque tiene un propósito contigo.
Cuando Dios te escoge, Dios te elige, Dios no te escoge, no te llama para que ocupes simplemente el banco de la iglesia, para que venga al culto y vaya a tu casa, y venga al culto y vaya a tu casa. No, Dios te escogió para hacerte un servidor suyo, una servidora suya. Oh, gloria. Sí, amén. Porque a esto lo llamó el Señor y le mostró su gloria. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender que para que Dios nos use, tener una experiencia con la gloria de Dios. Maravilloso. Tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Haber conocido realmente al Señor Jesucristo. Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Gloria. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es conocer de Jesús. Bendito. Sí, amén. Hay mucha gente que conoce de Jesús. Hay muchos predicadores que conocen o conocemos, vamos a decir, de Jesús. Santo. Pero otra cosa es cuando le conocemos a Así Él. es, Dios. Amén. Estos siervos de Dios Aleluya. le conocían a Jesús o conocían más bien de Jesús lo que Dios hacía. Bendito. Pero en este estado ellos no habían conocido de Jesús todavía. Glorioso Rey. Aleluya. Es importante que usted conozca el estado de gloria del Padre. Amén. Que usted tenga un encuentro con la gloria del Señor. Grande, grande, grande. Porque aquí ellos conocieron, dice que vieron su rostro diferente. Aleluya. Que dice la Biblia allí, que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Quiere decir algo brillante, algo transluciente, algo que irradia luz, algo que irradia y que encandila, hermano. Gloria al Señor. Quiere decir que cuando la gloria de Dios está en nosotros, Grande. somos diferentes. Sí, amén. Somos luz. Amén. Alumbramos en medio de este mundo de tinieblas. Aleluya. Que Dios nos ayude a ser lleno de la gloria de Dios. Gloria. Sí, amén. A tener un encuentro personal con el Maestro. Estos aquí tuvieron un encuentro personal con el Señor. Maravilloso. Amén. Amén. Pero también que nos ayude a no apresurarnos, porque acá uno de los tres se apresuró. Y que Dios nos ayude. Cuando usted contemple la gloria de Dios, usted está lleno de la gloria de Dios. Usted no quiere mandar mal que pastor, usted no quiere hacer lo que todavía no les he mandado a hacer. Espere su momento. Amén. Amén. Y llegará el momento en el que Dios le va a usar para la gloria de su Así es. nombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí dice la Biblia, hermano, volviendo al versículo 1, que los llevó aparte a un monte alto. Gracias, mi Y Dios. eso a nosotros nos habla, hermano, Poderoso, poderoso. de algo elevado. Santo. Vio que cuando usted está arriba, usted puede divisar mucho más lejos todavía. Aleluya. Porque si usted hace la prueba aquí, por ejemplo, usted por el obstáculo que tiene de la casa, del paredón, del muro, no va a ver muy lejos. Aleluya. Pero suba hacia el techo, no lo vaya a hacer ahora, digo en forma de Santo Dios. figurada, ¿no? De ejemplo. Ponga usted la escalera y se para arriba del techo y usted ve más lejos todavía. Gloria. Sí, Y amén. así es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hermanos, no solamente no nos detiene la visión, el obstáculo, la prueba, la lucha, las dificultades. Santo Dios. Porque el que está en la gloria de Dios ve más allá. Cuando está en la gloria de Dios, hermano, hay problemas, hay dificultades, pero como estamos arriba, nosotros vemos la victoria. Alabado sea Dios. Por eso hay gente que nunca ve la victoria. Siempre está llorando. Pastor, hermano, sabe que esto, sabe que lo otro, sabe que no puedo. ¿Cómo que no puede? Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Hay victoria para el que está en la gloria de Dios. Hay victoria para el que está en las alturas con Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es importante estar en la altura con el Señor. Estar orando, estar clamando, cuando todos los demás quizás estén allí por lo bajo, cuando nadie quiera buscar a Dios, usted sea como la mujer samaritana en el sentido, aleluya, espiritual, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que cuando nadie iba, ella iba a buscar agua. Aleluya. Obviamente hay una razón por la que lo hacía, ¿no? Ella tenía vergüenza, la acusación de los judíos. Acuérdense que el samaritano y el judío no se trataban entre sí. Los judíos le acusaban a los samaritanos. Los judíos le decían, ustedes son estos, son los otros. Como muchos cristianos hoy, ¿no? Le acusan los de allá, los de acá, pero no se miran para ellos. Santo Dios. Gloria al Señor. Pero allí apareció uno que no venía para juzgarle, no venía para señalarle con el dedo.